Dicen que no puedes proteger a alguien más allá de la tumba, pero mi esposo Héctor hizo algo que no supe hasta que todo se desmoronó. Y cuando lo hizo, me di cuenta de que me había estado protegiendo todo el tiempo. 45 años. Eso es cuánto tiempo estuvimos casados. Fue trabajador de correos durante 36 de esos años. Estable, confiable, siempre a casa a las 6 en punto. No era el hombre más emocionante del mundo, pero era de fiar. Notaba cosas, veía a la gente y, lo más importante, vio a nuestros hijos por quienes realmente eran. Héctor murió hace 8 años, cáncer. Estuve con él al final, sosteniéndole la mano, diciéndole que todo estaría bien. Tenía 74 años. Yo tenía 62. Pensé que teníamos más tiempo. Todos piensan eso. El testamento parecía directo. Todo para mí. La casa, la cuenta de ahorros, algunas inversiones. Estaba de duelo, casi sin dormir, haciendo arreglos funerarios. Nuestros hijos, Rodrigo y Germán, aparecieron. Fueron simpáticos. Dieron eulogias sobre qué gran padre había sido Héctor. La esposa de Rodrigo María trajo comidas preparadas. La esposa de Germán, Luisa, me ayudó a hacer llamadas telefónicas. Todo parecía tan normal. Pero hay algo que necesitas saber sobre Rodrigo y Germán. Siempre habían estado demasiado interesados en el dinero. Cuando Héctor estaba enfermo, fueron muy atentos en saber cuáles eran sus activos. Hicieron preguntas cuidadosamente. No directamente, pero las preguntas estaban allí. ¿Qué había en las cuentas? ¿Tenía propiedad que no sabían? Le hizo a Héctor sentir incómodo. Me lo había mencionado un par de veces, pero no de una manera que me hiciera entender realmente. 3 años después de que Héctor murió, tuve una caída. Nada dramático, solo me resbalé en algo de hielo en la entrada, pero fue suficiente para romperme la rodilla mal. Necesitaba cirugía. Iba a estar en el hospital durante varios días, luego recuperación en casa por semanas. Fue la primera vez desde la muerte de Héctor que realmente me sentí vulnerable, sola. La mañana en que fui a cirugía, alguien tocó mi puerta. No estaba en casa, ya estaba en el hospital. Pero Rodrigo tenía una llave. Él y Germán vinieron a la casa mientras yo estaba sedada y sirvieron mis papeles a mi empleada doméstica. ¿Papeles de divorcio? No, algo peor. Un testamento diferente. Un testamento que no vino de Héctor. Afirmaron que este era el verdadero testamento final de Héctor. Decía que yo, Catalina, su esposa de 45 años, recibiría $750 al mes. Eso es todo. Por caridad, el documento dijo, por caridad, como si fuera una extraña a la que estaba cadeciendo. El resto se dividió entre Rodrigo y Germán, la casa, las inversiones, todo. Lo cronometraron perfectamente. Mi abogado no podría alcanzarme durante Degaía. Estaría aturdida por la cirujundida, desesperada, dispuesta a aceptar lo que dijeron sin pelear. Pero no contaban con Carlos Soto. Carlos era el mejor amigo de Héctor. Se habían conocido en Edega Ejército, sirvieron juntos y habían permanecido cerca durante casi 50 años. Héctor confiaba en Edega como en un hermano. Carlos era un abogado de sucesiones retirado, alguien que entendía testamentos y fideicomisos y toda la maquinaria legal que protege a la Edega. 8 años antes de que Héctor muriera, cuando Rodrigo y Germán comenzaban a mostrar sus verdaderos colores, cuando Héctor comenzaba a preocuparse, fue a Carlos. No me lo dijo, solo fue a Carlos y dijo:
Tengo un problema. Amo a mis hijos, pero no confío en ellos. Carlos escuchó, y luego Carlos hizo algo brillante. Ayudó a Héctor a crear un fideicomiso en vida irrevocable. Y en ese fideicomiso, Héctor puso cosas que los chicos no sabían. Un dúplex de alquiler, 2 otras propiedades que Héctor había adquirido a lo largo de los años, 4 cuentas de inversión y $380,000 en ahorros en efectivo. Todo ello, cada centavo, fue a ese fideicomiso con Catalina como la única beneficiaria. Yo, todo protegido en una estructura legal que Rodrigo y Germán no podían tocar, no podían falsificar, no podían fingir. El testamento principal, el que yo sabía, ese cubría la casa y algunas cuentas más pequeñas. Ese fue el que falsificaron. Y funcionó de una manera. Crearon un documento que se veía oficial. Lo tuvieron firmado. Lo tuvieron testificado. Lo sirvieron apropiadamente. Pero era inútil. Todo era inútil, porque los activos reales, las cosas que realmente importaban, ya estaban protegidos por la previsión de Héctor, por el miedo de Héctor, que resultó estar completamente justificado. Me enteré del testamento falso desde mi cama de hospital. Una enfermera vino con un teléfono. Era Carlos. Me dijo todo. Explicó qué decía el testamento falsificado y luego explicó lo que Héctor había hecho. Explicó que poseía un dúplex, que poseía 2 otras propiedades, que tenía cientos de miles de dólares, que Rodrigo y Germán no tenían ningún reclamo. Lloré. Honestamente no sé si estaba llorando de rabia o alivio o dolor o algo completamente diferente. Tal vez todo a la vez. La investigación sucedió rápidamente. El fiscal tomó una mirada a lo que Rodrigo y Germán habían hecho. El tiempo, la falsificación, el motivo financiero obvio, y se presentaron cargos. Ambos contrataron abogados. Ambos se declararon culpables. Rodrigo obtuvo libertad condicional y servicio comunitario. Germán obtuvo libertad condicional y servicio comunitario. Ambos tienen antecedentes penales permanentes ahora. Ambos, nuestros hijos. La carta de Héctor vino para mí después. Carlos la había mantenido sellada en un sobre, con instrucciones de dármela solo si algo como esto pasaba. Y algo pasó. Así que la abrí. Estaba en la letra de mano de Héctor, temblorosa al final. La había escrito no mucho antes de que muriera. Dijo: Catalina, si estás leyendo esto, algo malo pasó. Lo siento. Debería haberte dicho sobre el fideicomiso, pero quería que tuvieras este nido de ahorros sin la carga de saber que estaba protegiéndote de nuestros hijos. Quería que simplemente me lloraras y recordaras los buenos momentos. Así que ahora voy a pedir algo de ti. Vive tu vida. No la desperdicies siendo enfadada con Rodrigo y Germán. Hicieron sus elecciones. Tú haces las tuyas. Cómprate algunas flores. Ve a ese restaurante de mariscos que amábamos, el que está en el muelle. Ve sola, o con amigos, o con alguien nuevo. Usa ese vestido azul que siempre pensaste que era demasiado elegante. Vive como si tuvieras 7 años y aún todo fuera posible. Te amo. Siedega me amaré. Cuídate. Leí esa carta aproximadamente 50 veces. Eso fue hace 5 años. Hice lo que Héctor pidió. Vendí la casa familiar, la que Rodrigo y Germán intentaron robar. Tomé los ingresos del alquiler del dúplex y mi parte de las inversiones y me mudé a una pequeña ciudad costera. Encontré una pequeña casa con un jardín frente al agua. Planté rosas, planté lavanda, planté cosas que regresan cada año, recordándome que aún hay tiempo,
aún estaciones, aún belleza para crear. Cada viernes voy a ese restaurante de mariscos, el que Héctor y yo amábamos. Me siento en una mesa junto a la ventana y ordeno su especial, lo que sea esa semana, y como lentamente, y miro el agua, y pienso en un hombre que me amaba tanto, que creó un muro de protección legal más allá de la tumba, un muro que construyó 8 años antes de morir, solo por si acaso. Rodrigo y Germán no me hablan. Han comenzado sus propias vidas en otro lugar. Pienso a veces en lo que Héctor querría que hiciera con ese conocimiento, y siempre vuelvo a su carta. Vive, eso es lo que quería. No para habitar en la amargura, sino para vivir. Así que lo hago. Cada día vivo. Me despierto en mi casa con el jardín. Veo el agua. Camino al restaurante los viernes. Y en algún lugar, en todo esto, Héctor sigue cuidándome. Sigue asegurándose de que estoy bien. Sigue asegurándose de que tengo lo que necesito. Algunos te dejan dinero, algunos te dejan recuerdos. Héctor me dejó ambos, pero también me dejó prueba de que el amor no es algo que termina cuando el corazón deja de latir. Solo cambia de forma, se vuelve más creativo, construye muros, protege. Dice, sabía que esto podría pasar. Y voy a asegurarme de que esté segura de todas formas. Ese es el testamento que construyó desde la tumba. Y cada viernes, cuando voy a ese restaurante, cuando como mariscos y miro el agua, y uso ese vestido azul que me dijo que usara, sé que aún está ahí, aún me amando, aún cuidándome, aún ganando.